Hola amigos, buenas tardes. Hoy está casi ya un día de verano, así que podemos disfrutar un poco más. Vamos a continuar tratando de dar cierre a lo que habíamos comenzado a raíz de una pregunta, fue de uno de los que suelen ver el programa, sobre las mnemotecnias, sobre todo basadas en imágenes. Yo había dado 2 o 3 charlas previas que son importantes para poder comprender lo que vamos a ver hoy. Acuérdense que estas mnemotecnias tienen una utilidad muy relativa en el estudio, son más eficaces para organizar el discurso, pero no para comprender un tema, para estudiarlo. Es decir, en el estudio universitario tienen muy poca relevancia. Por eso es que además se han dejado de lado desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos. Sin embargo, dado que en algunos casos puede tener utilidad, como yo les decía, en particular para organizar un discurso, cuando uno ya conoce el tema, entonces yo resolví darles algunas pautas de cómo se juega con este recurso, que en realidad los propios romanos ya lo llamaban como una práctica de memoria de menor cuantía, ¿cierto? Es decir, una memoria artificial o artificiosa, porque se vale de recursos que no son genuinos para el aprendizaje. Habíamos hablado de formar imágenes mentales, o sea, cosas que uno tiene, que alguna vez ha visto en la realidad y que las guarda en la mente en forma de una imagen. Las imágenes mentales, sobre todo de carácter visual, son en este caso útiles para poder recordar hechos. Lo que habíamos pedido es que en principio ustedes transformen los números para hacer un ejercicio simple, porque esto puede complicarse mucho en el sentido de que los que utilizan el sistema, los que usan esto con fines de estudio, cosa que es absolutamente desaconsejable, pero que lo usan, tienen un montón de diferentes correspondencias entre números e imágenes. Pueden llegar a recordar números de 4, 5 o 6 cifras con una imagen simplemente. Y ese número queda por unos cuantos días en la memoria en forma como si estuviera prendido muy fuerte, pero con un alfiler que después se desengancha. Si hicieron ya el ejercicio, y si no lo hicieron, yo les pediría, paren ahora este video y busquen los anteriores, donde empezamos a hablar de las mnemotecnias. Yo les voy a responder entonces cuáles serían los números, cómo se podrían transformar en imágenes. Por ejemplo, el número 1 tiene muchas formas de representarse mentalmente como una imagen. Uno podría ser un monumento que ustedes conozcan, el obelisco, la Torre Eiffel, que tiene groseramente la forma de un 1. Podría ser un lápiz, pero es menos en todo caso potente como imagen. Podría ser también una imagen de una carta. Supónganse, esta carta podría, si uno la tiene en la cabeza, ustedes cierren los ojos y visualicen este as de espadas, y es un perfecto 1. Ya no se acuerdan del 1, se acuerdan de esta imagen del as de espadas. Eso sería para el número 1. Hay muchas otras
lo importante es la que a ustedes les sirve, la que más van a recordar. Cada uno puede tener diferentes imágenes. Yo les aconsejo que la imagen la formen ustedes, la busquen ustedes. Si esta les sirve, úsenla. Y si hay otra que es más potente para ustedes, usan la otra, simplemente. Si ustedes, un número determinado para ustedes tiene un valor especial, porque nacieron el día 16, bueno, no busquen entonces un número que lo represente, ya está, es el cumpleaños de ustedes. Y así, bueno, podemos hablar de todos los números. Yo acá doy una serie de sugerencias. El número 2 se parece a un patito. Fíjense, si no es así, esta conocida marca de fósforos juega con eso, porque son 222 fósforos, que son 3 patitos. El número 3 es un número que puede ser representado, por ejemplo, por el tridente, un arma que se usaba antes, que tenía 3 puntas grandes, como una especie de lanza, pero con 3 puntas, y si no con un tenedor, simplemente. Sería la posibilidad de un tridente, o con algún instrumento que se utiliza en el campo. El número 4 podría ser representado mentalmente por una mesa o por una silla que tiene 4 patas, por ejemplo, o con un animal que ustedes quieran. El número 5 habíamos sugerido la otra vez que podría ser la mano abierta. Hay muchos otros ejemplos de esto. El número 6, fíjense, el número 6 es una media docena, en este caso puede ser huevos, o pueden buscar otros ejemplos que sean suficientemente fuertes para cada uno de ustedes. Del número 7 hay también varias posibilidades. Pueden pensar en el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos y representarlos mentalmente. Pueden pensar en esta lámpara que se utiliza mucho en las fiestas judías, que tiene 7 velas. Esto también sería una forma de representar el número 7 con una imagen. También podría ser, supónganse, las 7 notas musicales, imaginarse un teclado, aunque también se puede reservar el teclado contando las blancas y también las negras, son 12 en lugar de 7. Se podrían reservar para el número 12, por ejemplo. Estamos hablando del número 7. El número 8, perfecto, sería un par de lentes, pero puesto así. Fíjense que groseramente recuerda a un número 8. El número 9 es cuestión de imaginarse, o un globo teniéndolo con un hilo, o un palo de golf, o una imagen que a ustedes les represente y les pueda servir. El número 10 también es un número muy fácil, porque podríamos pensar en las 10 plagas de Egipto, por ejemplo, los 10 mandamientos. Podríamos pensar en un jugador número 10. Nosotros tenemos ejemplos en Argentina y no hace falta que los nombre, pero respecto a las plagas de Egipto hay controversia, no importa, importa lo que ustedes se acuerden. Algunos dicen que en lugar de 10 fueron 11 y otros dicen que fueron 7. Está medio controvertido, hace mucho tiempo de esto, estamos hablando de hace 2000 años antes de Cristo, o un poco más también. Entonces esta historia se ha contado de muy diversas maneras. Podrían ser entonces los 10 mandamientos, la Biblia, como a ustedes les guste más. El número 11 podría ser un equipo de fútbol. Todo el mundo sabe que un equipo de fútbol tiene 11 jugadores. Con ver nomás o un estadio o un equipo
o imaginarse un partido. También podría representar perfectamente el número 11. También podrían ser 2 vías de ferrocarril, que también están dibujando en un trayecto el número 11, y así podríamos seguir. ¿Cuál es el fundamento de esto? Recuerden, ustedes están creando un sistema de números que se transforma en imágenes, y en estas imágenes, que van a ser siempre las mismas para ustedes, preferentemente siempre las mismas, es preferible que no la cambien, van a ir asociando imágenes referidas a los objetos que quieren recordar con cierto orden. Entonces, estamos volviendo a insistir que esto es para organizar un grupo de palabras, un grupo de conceptos o un discurso, un orden de presentación de temas, sin necesidad de estar recurriendo a un papel para que diga, bueno, ahora me toca hablar de tal cosa. Yo me voy acordando de este orden. En el próximo vamos a dar algunos ejemplos, y también les voy a contar cómo surgió este sistema hace más o menos unos 2500 o 2600 años, o sea, en la época de los griegos. El sistema de memoria, del Ars Memoria, es muy viejo, y junto con la rima de la poesía, por ejemplo, y con el propio ritmo de la poesía, sirvieron para mantener en la memoria historias que de otra manera se hubieran olvidado, porque no existía la escritura. Estamos hablando de la época, acuérdense, que todavía no se escribía. Se empezó a escribir aproximadamente en diferentes lugares del planeta, pero más o menos en Grecia, supongamos alrededor de 1000 años antes de Cristo. Entonces, todo lo que pasó antes se transmitía a través de historias orales, como pasó también con la Biblia judía, judeo-cristiana, si quieren, que también fue transmitida oralmente. El episodio de Moisés claramente es anterior al comienzo de la escritura, y esto entonces prácticamente no podía registrarse más que a través de la memoria. Lo de Moisés está cabalgando en la época que podría haber estado empezando la escritura en el pueblo semita, el pueblo israelí en todo caso, porque según dice la tradición, Dios escribe en unas tablas, les escribe los mandamientos, o sea que es probable que ya hubiera empezado un esbozo de alfabeto semítico que no tenía vocales, pero de todas maneras es probable que las consonantes ya podrían haberse inventado. De todas maneras, al que le interesa profundizar en historia, esto no es una clase de historia, simplemente, ya que hacemos referencia, no me gusta dejar como una verdad incuestionable cosas que están en el límite entre el mito y lo que fue la historia real. Entonces, bueno, próximamente damos otra, para cerrar un poco este tema de las mnemotecnias, que ya les diría, hemos llegado al límite. No quiero que ustedes sean mnemotécnicos ni que sean exhibidores de circo. Quiero que ustedes aprendan a estudiar en la facultad. Entonces, estos métodos tienen una utilidad relativa. Acuérdense, los doy para que conozcan, y además porque si van a ser docentes es más importante todavía que los conozcan. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.